Retrocedamos en el tiempo hasta el momento mismo del nacimiento del cosmos, mucho antes de la cruzada emprendida por los titanes, antes incluso del advenimiento de las primeras formas de vida. Al principio había luz y había vacío, dos fuerzas antagónicas y opuestas cuya creciente tensión detonó en un universo de volátiles energías. Durante mucho tiempo, sobreentendimos que el proceso por el cual se formaron los planetas, las estrellas, el vacío abisal o las tierras sombrías había sido natural y azaroso, debido más a las leyes físicas resultantes del choque entre la luz y el vacío que a un ejercicio deliberado de creación. Pero quizá nos hayamos equivocado. Las tierras sombrías constatan la existencia de un grupo más antiguo y trascendental aún que los titanes del Panteón. Los especuladores de la ciudad eterna de Óribos se refieren a ellos como los primeros, responsables de la arquitectura de la ciudad, su geometría y la existencia de las tierras sombrías. Los diálogos sugieren que los primeros son criaturas deiformes, implicadas a un nivel fundamental en la creación misma del cosmos. Sobre ellos, por ahora, sabemos muy poco, pero es mi creencia que en el transcurso de las pasadas expansiones han sido referenciados por Blizzard más de una vez. La primera pista sobre la naturaleza de los primeros radica en su nombre. La elección de palabras sugiere que los primeros fueron, en efecto, las primeras criaturas sentientes de la existencia, lo que nos remonta a los albores del cosmos, inmediatamente después del choque entre la luz y el vacío, o incluso antes. Podemos hallar más información sobre ellos en Óribos, el lugar donde la enjuiciadora juzga las almas mortales, el centro de las tierras sombrías y la encrucijada entre sus reinos. En Óribos, la marcada geometría, las líneas rectas, los ángulos rígidos y la elección de la piedra hablan de una civilización antigua, arquetípica, una decisión artística que contrasta con la estética de los auxiliares y la mismísima enjuiciadora, que recuerdan más a constructos o golems sentientes que a auténticas criaturas. También llaman la atención sobre Óribos los motivos que aluden a la eternidad, como los símbolos del Ouroboros y varias serpientes enroscadas que delinean el símbolo del infinito. Todo esto parece aludir a una especie de naturaleza cíclica del cosmos, vida y muerte. Aquello que guía las acciones de la enjuiciadora y sus lacayos es referido como el propósito, una constante ideológica omnipresente y aparentemente ineludible, legada por los mismísimos primeros. Los auxiliares de Óribos hablan del propósito con el fervor de un fanático. Es la ley que los gobierna, la razón que da sentido a su existencia. Y aun cuando su criterio o su voluntad difieren del propósito, todo atisbo de libre albedrío queda anulado y es sobrescrito por aquello que el propósito exige de cada uno. Por si esto no fuera lo suficientemente inquietante, recordemos que pese a los motivos que aluden a la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, las tierras sombrías parecen el lugar de descanso final de las almas y no un reino intermedio. Tan solo Selvardian, a través del ánima que llega al reino, parece encajar en el motivo de muerte y renacimiento. Los demás reinos, sin embargo, se nos presentan como un absoluto, el destino último de toda alma. El anterior vídeo aludía a esta oscura naturaleza y conjeturaba que las tierras sombrías no estaban pensadas como lugar de recompensa o castigo para los difuntos, sino más bien como una máquina de extracción de ánima, en la que los espíritus de los mortales eran distribuidos en los distintos reinos en función de la utilidad que podían prestar a cada reino según sus cualidades en vida. Así, aquellos que acaban en Bastión no lo hacen como recompensa por llevar una vida de servicio ejemplar, sino precisamente para continuar ejerciendo en la muerte ese mismo rol de servicio y entrega, pues los quirianos, tan pronto consiguen sus alas y se unen a las filas de los ascendidos, se ocupan de las dos tareas más importantes de las tierras sombrías: juzgar si alguien está listo para morir y trascender al otro lado, y transportar las almas de los muertos hasta Óribos, donde serán juzgadas. Revendreth seguía por una lógica similar. A primera instancia podría parecer que se trata de un lugar de castigo y penitencia, pero lo cierto es que encaja más fielmente en el rol de rehabilitación. Rehabilitación, puesto que los difuntos que son destinados a sus confines resultarían inservibles para cualquier otro reino. En Revendreth, estos espíritus son escarmentados, torturados y aplacados, de modo que tras un segundo veredicto de la enjuiciadora, puedan pasar a formar parte de otro reino y ser útiles a las tierras sombrías.
Incluso las fauces funcionan más como un vertedero de almas y como un lugar de castigo en el que pagar por los pecados y las faltas. Maldraxxus y Selvardien seguían por esta misma lógica utilitarista. Al frente de cada reino, encarnando los valores de su filosofía, se encuentran los Eternos, que en su conjunto constituyen el panteón de la muerte que gobierna sobre las tierras sombrías. La Arconte de Bastión, el Primus de Maldraxxus, Sire de Nazrius en Revenred y la Reina del Invierno en Selvardien, junto con la Enjuiciadora en Oribos y el Carcelero en las Fauces, forman parte de este panteón. Un panteón para gobernar las tierras sombrías, encarnando a la muerte, y un panteón para gobernar sobre la realidad, encarnando al orden. Eternos y titanes, ambos reverenciados como deidades en sus planos respectivos, ambos un escalón por debajo de los primeros, y ambos poseen su propia oveja negra, el Carcelero y Sargeras. Sargeras, el titán caído, buscaba la destrucción del universo y toda forma de vida como medio para combatir al vacío y prevenir la eventual corrupción de la creación. Aunque desconocemos los motivos últimos del Carcelero, sabemos que también busca la destrucción del universo, puesto que se nos dice que su liberación de las fauces supondría la destrucción del legado de los primeros. Y también sabemos por el cómic Tres Hermanas que el vacío reconoce al Carcelero como el verdadero enemigo, aquel que busca dar fin a toda la creación. La última pista en el rompecabezas de la identidad de los primeros creo que es Elune. Elune, diosa de los Kaldorei, ha sido percibida por la comunidad desde hace tiempo como uno de los pocos ejemplos de auténtica divinidad en World of Warcraft. Elune se nos presentaba como un enigma, una criatura trascendental, relacionada con la luz y la magia. Pero no ha sido hasta Battle for Azeroth que hemos conocido su otra cara. Del mismo modo que nuestra luna posee una cara oculta, también Elune posee una faceta oscura, tenebrosa y vengativa, una dualidad, luz y oscuridad. Tiene sentido que desde un punto de vista narrativo, Blizzard decida relacionar de algún modo a Elune con los primeros. Y si no me equivoco y esta conexión es legítima, entonces puede que los primeros presenten el mismo delicado equilibrio que Elune, dualidad que nos remonta a los albores del cosmos, antes del nacimiento del universo físico. Luz y sombras. Los primeros tuvieron que ser las primeras criaturas en tomar consciencia. ¿Podría ser que naciesen, pues, antes de que naciese el universo mismo? Crónicas nos dice que la realidad surgió del choque entre la luz y el vacío, y aunque Crónicas tan solo recoge la perspectiva de los titanes, estoy dispuesto a dar por veraz esta información, pues en Shadowlands, a los primeros no se los refiere como creadores absolutos, sino más bien como arquitectos. En mi opinión, los primeros fueron los arquitectos del cosmos, aquellos que canalizaron las energías volátiles del choque y esculpieron planetas y constelaciones, los que crearon el vacío abisal en su propia dimensión, allí donde la luz y el vacío se entremezclaban con tanta violencia que amenazaban con destruirlo todo, los que crearon las tierras sombrías como batería del universo físico y trazaron los esbozos de las primeras formas de vida en florecer y llenar el silencioso protouniverso. Y con su labor concluida, los primeros cedieron el protagonismo a una segunda generación de deidades, encargadas con la tarea de preservar el delicado equilibrio del cosmos. Los titanes heredaron su carácter como arquitectos, ordenando incontables mundos y sembrando miríadas de formas de vida. Los Eternos heredaron su naturaleza estoica y fueron colocados al frente de las tierras sombrías como señores y guardianes. Puede que existan otros panteones relacionados con la vida y el desorden, escondidos a nuestra vista, parapetados tras los confines de nuestra ignorancia, o puede que todos ellos hayan sido destruidos como resultado del conflicto entre las fuerzas cósmicas, y todo cuanto sobreviva de la intención original de los primeros sea el moribundo panteón de los titanes y el panteón de la muerte en las tierras sombrías. O también puede que hayamos vivido una mentira todo este tiempo. Somos tan insignificantes y el universo de Warcraft es tan vasto, que incluso Azeroth podría no ser un titán, como se nos dijo en Crónicas, sino algo más, uno de los primeros tal vez, esclavizado, anestesiado, encerrado por sus hijos del mismo modo que en la mitología griega los dioses encerraron a sus padres. Lo que está claro es que, dado el nuevo contexto y la nueva escala de los poderes con los que lidiamos, carece de sentido que haya tanto interés por nuestro mundo si se trata tan solo de un titán ligeramente más poderoso que el resto.
Incluso el carcelero nos advierte, justo antes de conseguir escapar de las fauces en el escenario introductorio de la expansión, que la muerte viene a por el alma de nuestro mundo. No sería la primera vez que los titanes nos mienten de forma deliberada. Ya lo hicieron ocultando la existencia de Argus, en cuyo interior existían instalaciones titánicas parecidas a las que podemos encontrar en Azeroth. Sea cual fuere el caso, todo parece apuntar a que Sylvanas es parcialmente consciente del telón de fondo que pende en el horizonte. El carcelero, su asociado, parece guardar un rencor secreto hacia la enjuiciadora y los demás eternos. Se nos dice que sufrió una gran injusticia. El modo en que todo esto se irá desvelando a lo largo de la expansión me es desconocido, pero los cimientos de algo más grande, turbio y complejo, ya son visibles desde hace un tiempo. Ignorarlos y entender al carcelero y Sylvanas como villanos simplones me parece un error. Después de todo, este mundo es una prisión, y no creo que tardemos en averiguar el por qué y el cómo.